Muy buenos días, Marta Echeverría. Esto lo hace por provocar, ya lo sabéis, ¿eh? Ya lo Estabais sabéis. contentos, para que toma. empecéis a agitar las barreras que os separan de nosotros y toméis al asalto este escenario o algo por el estilo. Pero a que nadie había oído nunca este paso doble. Pues no, Pues ya y está. me alegraría no volverlo a escuchar a lo mejor en mucho tiempo. Me imagino pero perfectamente. eso es otro cantar, Pero bueno, me permitía presentar una de las grandes muestras que tiene ahora mismo el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el que estamos ahora mismo dándolo todo desde Radio 3, inaugurada muy recientemente, el pasado 27 de abril. La exposición se titula Campo Cerrado, Arte y Poder en la Posguerra Española 1939-1953, y junto a mí se encuentra María Dolores Jiménez Blanco, comisaria de la exposición, a la que de entrada tengo que darle las gracias y la enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Buenos días, Dolores. Y muchas gracias por el regalazo de traerme aquí detrás de Kiko Veneno, que va a ser dificilísimo hablar después de esto. Bueno, dificilísimo. vamos a Tú intentarlo. eres la de la exposición de oro, él es el de la voz de oro. Madre y tú eres mía. la de la exposición de oro, porque es una de las Pero grandes qué emoción oír esta exposiciones, ¿no? mañana aquí. Qué regalazo, ¿eh? El Volando Voy. Pues la exposición tuya es realmente impresionante, es muy larga, la Muy verdad. larga, eso es también muy es larga. verdad. Muy larga. Hay sitios donde pararse y a lo mejor yo solo la he visto una vez, me cansé bastante, creo que tendré que volver un par de veces, pero creo que es la primera vez que se aborda este periodo desde esta perspectiva mixta, artístico, político, social. Sí, y también la primera vez que se hace con una visión, digamos, panorámica. Había habido exposiciones previas, pues, de fragmentos o aspectos parciales, y yo creo que esta era la primera vez que se hacía. Por eso es tan larga, no es que me esté excusando de la longitud, pero es que es así. Hacía falta tener una exposición muy grande para poder contar muchas cosas y con muchos matices. Y yo creo que era algo que era necesario ya y que lo extraño es que no se hubiera hecho hasta ahora, realmente. La verdad es que sí, pero sospecho que va a crear escuela. Vamos a ir, como decía Jack el Destripador, Por partes. Todos a una, tolón, ¿no? Este es un clásico en el caso de Jorge. Sí. Nos mete siempre, ya sabéis, a Lady Siempre que- Gaga, a Britney Spears o a la vaca lechera. Siempre que voy a un museo pongo La Vaca Lechera, es un hit del año 46, nada menos, de esta época de la que estáis retratando en este Campo Cerrado, Arte y Poder en España, en 1939-1953, y esto me sirve para hablar de esa especie de Arcadia rural que trata de dibujar el nuevo régimen al que dedicáis un espacio importante, ese régimen que quiere ser autárquico, pero en el que se pasa hambre, es Bueno, decir, que necesita ser autárquico porque no tiene mucho más remedio también. Claro. Era, pues, junto con Portugal, la única dictadura que había en Europa, y evidentemente las relaciones diplomáticas pues no eran todo lo fluidas que se podría esperar con los países del entorno, y España no le queda otra que hacer, digamos, de la necesidad virtud. El régimen lo que intenta hacer es reinventar el campo, contarlo de otra manera y hacer que el campo se convirtiera en una especie de Arcadia, como tú has dicho, o un lugar de promesa, y ese campo lo que tenía que hacer era producir para toda la población. Entonces había que inventar la idea o convencer a todo el mundo de que el lugar ideal donde estar y donde vivir era el campo. Y eso se ve perfectamente en la pintura, se ve perfectamente en la fotografía, todo está idealizado, todo está mitificado, etcétera. Y las vacas lecheras, pues ojalá fueran, no era Suiza precisamente, la España de la época. era la España del hambre, pero sí había humor, como había en este tema, ¿no? Sí, muy importante. Muy importante, el humor era clave. Hay muchas canciones, de hecho, que tienen ese punto muy irónico, con sentido del humor. Y cuando hablamos de Campo Cerrado, y hablamos, es el título de una novela de Max Aub, nos gustaba ese título porque hablaba de cerrado, con todo lo que tiene que ver con la autarquía, y porque hablaba de campo, pero también hemos encontrado que hay muchas grietas en esa cerrazón, y una de las grietas clave es el sentido del humor. Es la codorniz, es el cine de Edgar Neville, hay muchas maneras de escapar un poco a todo eso. La codorniz con las portadas de herreros y el cine de Edgar Neville, que por cierto impresionante. está estratégicamente colocado para descansar. Hay una película entera, Es verdad. pantalla panorámica. Es verdad, Una con unos comedia- banquitos donde uno se puede sentar un rato. Exactamente, con lo cual está bien. Pero otro de los temas que se trata con bastante fruición es la arquitectura. Sí.
mi alegría, ni yo vivo sin tu sombra, ni tú vives. Bueno, es un país que quedó devastado y de hecho se crea una Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones. Sí, muy pronto, y es una además dirección general que depende directamente del Ministerio de Gobernación. Eso quiere decir que se le daba una importancia primordial. Desde el principio esa es como una línea fuerza, la idea de que hay que reconstruir el país, pero reconstruirlo significaba también entre paréntesis, construirlo, reinventarlo o corregir, digamos, los posibles desviaciones o errores que tenían que ver con la República, que tenían que ver con toda la época anterior. Entonces, hay por un lado una misión muy práctica, que es la de rehacer todo lo que había quedado destruido por la guerra, pero hay también una misión muy clara de todo ese esfuerzo constructivo, que es de pura propaganda. Está bastante claro, y yo estoy recordando ahora mismo las nuevas viviendas sociales que se hacen en Almería. Sí. Dan vergüenza. Sí, bueno, no sé si has visto que hay una vitrina al lado en donde se ven las fichas también de con las fotos de la gente en las cuevas. Entonces todo eso se publicita muchísimo, hay reportajes, hay noticiarios en los que se habla de cómo el régimen ha sacado de las cuevas y de condiciones infrahumanas a esa gente que vivía mal, y ahora el régimen les protege, les da una casa con una cocina, era clarísimo el efecto, digamos, el objetivo propagandístico, clarísimo. El régimen de Franco, que retrata a través del arte de esta exposición Campo Cerrado, a mí me recuerda a Irán, pero a Irán hace unos años incluso. En cualquier caso, la religión también está muy presente. Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor, y en mi pecho ha cenido. Bueno, podría estar incluso más presente la religión, pero me llama la atención el espacio dedicado a la construcción del monasterio de Aránzazu. Sí, por supuesto. Ahí está Saín de Oiza, ahí está Oteiza, y está Barrenechea. Pascual y está de Lara, Basterrechea, sí, fue un esfuerzo muy importante. Chillida. Claro, la religión fue uno de los motores que hubo detrás de la renovación arquitectónica también, pero la religión está muy presente de otras maneras, en la Escuela Nacional Católica, en los comportamientos de la gente que tienen que, digamos, plegarse a una serie de pautas. Ahora, esta canción que habéis puesto de Machín, maravillosa, en realidad habla también de otra cosa, además de la religión, importantísima en la época, que es la idea de pérdida, la idea de ausencia, la idea de cicatriz, que también está muy presente y de hecho te sorprende que todas estas cosas que son tan visibles para nosotros ahora pasaran las censuras y pasaran todo, porque realmente a veces hay alusiones clarísimas al dolor por esa guerra que ha pasado y por la situación que hay en el país en el momento. Bueno, tenemos poco tiempo. Quiero ponerte un tema que se llama Vamos a matar a Franco. Wow. Pertenece a la película La Virgen de la Lujuria, que está basada en la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco de Maxau, que es el que da el título de Campo Cerrado. Wow. Estrenando la derrota, el antiguo mar cruzamos, solo nos quedan recuerdos. Bueno, esto nos sirve para hablar que hay un espacio también dedicado al exilio, lo cual además permite tener el huequito de Picasso, que los turistas lo agradecerán, ¿no? Bueno, hay un huequito también de Miró y hay un espacio también dedicado al teatro en el que Dalí también tiene su presencia, con lo cual los tres famosos, la tríada capitolina de Picasso, Miró y Dalí está, por supuesto. Picasso es muy importante en el exilio y le hemos dado una sala aparte dentro del grupo del exilio, porque Picasso es una referencia para todos, pero no se mezcla. Es alguien que está como por encima del bien y del mal, y hemos intentado que en la sala hubiera un poco todos las facetas de Picasso de esos años, que son muy variadas. Algunas tienen que ver con compromiso político, otras tienen que ver con la vuelta al Mediterráneo y con una visión más vitalista, y en la vitrina tenemos pues desde las exposiciones que le consagran, como los catálogos de las exposiciones que le consagran como lo que ya era, que era el gran héroe de la modernidad internacional, pero contrapuestas a un documento clave que nos cuenta cómo se percibe Picasso en España, que es una ficha policial. Bueno, tenemos que despedirnos. Nos despedimos con música de cine.
Es imposible no cantar la habanera de Los Últimos de Filipinas, ¿no? Yo te diré, ¿no? Que tenía todo que ver con la idea de imperio todavía, con la idea, claro, es lo último que quedaba en el que resistía, ¿no? La idea de imperio. Bueno, yo os recomiendo desde aquí que vayáis a ver la exposición, por favor, que al final, además, acaba al revés en sus relaciones con el arte que la Revolución Rusa, que empieza como muy fuerte y termina en academicismo. Esto empieza en academicismo y el régimen se lo acaba apropiando, y vais a ver los primeros pasitos de gente, pues eso, como Chillida, como Tapies, como Francisco Nieva, como Sempere, como Manolo Millares, y realmente vale la pena. María Dolores, enhorabuena, repito, muchísimas gracias. Nos lleva a la actualidad, nos lleva a la música. Estamos en Radio 3, estamos en el Museo Centro de Arte Reina Sofía y bueno. Y seguimos, gracias. Gracias a vosotros. Jiménez, hasta luego, muchas gracias. La comisaria de una de las grandes exposiciones temporales de este centro, que os recomendamos, por supuesto, ver, eso sí, a partir de las 10 de la noche, cuando acabe lo nuestro, si nos importa. ¿Sabías que hoy es el día de los museos? Pues no tenía ni idea, porque como cada día es el día de una cosa, cualquiera se entera de cuál es el día de los museos, ni idea. Hoy empieza todo. Radio 3. Pues sí.